Yo no quiero pensar que haya un acuerdo entre la empresa concesionaria, porque es empresario, y el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también es empresario, para... No. Quiero, por favor, mucho respeto, porque estas son cosas graves y severas. Son graves y severas. Fueron a trabajar y no los dejaron entrar. Quiere decir que hoy los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires se quedaron sin subtes, no por decisión de los trabajadores, sino por decisión de la empresa, que dicen que no los dejaron entrar. Como los empresarios. Y no quiero ver nada, no quiero hacer nada peyorativo. Muchas veces se ponen de acuerdo para cosas buenas y otras veces se ponen de acuerdo para cosas no tan buenas, y la cabra siempre tira al monte, como decía mi abuela. Quiero esperar que no haya ninguna de estas cosas y que mañana el subte, a cargo del gobierno de la ciudad, le esté prestando servicio a todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires y también de los que no lo son. De las obras, subtes pagados del 2003 al 2011, 104 coches nuevos ya incorporados por 1.296 millones de pesos. Modernización completa de la línea A, 496 millones. Adquisición de 45 coches que ingresan este año, son de China, 433 millones. Extensión de la línea E de subtes, 516, que es la que está frente a la Casa de Gobierno. Ese inmenso obrador no es un circo, es una estación, que es la estación Correo de la línea E, que es, reitero, la obra de subtes más importante que se está haciendo y que la está haciendo el Gobierno Nacional, pese a las promesas que se escucharon durante 2 campañas. El total invertido, además, en el subsidio ha sido de 2.708 pesos entre el 2003 y el 2011. Y la seguridad de la Policía Federal, 294 millones. Total, 5.743 millones. Quiero decirles algo. ¿Saben cuánto costó la interconexión eléctrica de 550 kilovatios NEA-NOA? Un reclamo histórico de todas las provincias del norte argentino. 4.100 millones. O sea, gastamos más aquí que en todo el NEA y NOA empobrecido y necesitado de inversiones desde hace tiempo. Y que no conocen un subte ni por foto. Pero además, y reitero también, estamos haciendo el soterramiento del Sarmiento, una inversión millonaria, como también vamos a hacer la inversión, estamos negociando con la República Popular de China, con la empresa china, para lograr los 2.700 millones de dólares que es el Belgrano Cargas, que son aproximadamente 50 locomotoras, 1.544 kilómetros de rieles y 858 vagones, si mal no recuerdo. El soterramiento del Sarmiento, que también le va a servir fundamentalmente a la ciudad. Por eso quería decir estas cosas, porque no es posible que no se asuma la responsabilidad. Pero ¿qué hubiera pasado si Kirchner o yo hubiéramos hecho lo mismo en el año 2003? No me hago cargo de esto porque está mal, no me hago cargo de aquello que está mal. ¿Qué ahora descubrió que los vagones son viejos? ¿Pero de dónde se creía que era alcalde? ¿De Nueva York? No, era alcalde de acá, de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad que casi fue devastada. Yo la verdad que esta actitud adolescente, de capricho, además de rompimiento, yo sé que es ingeniero y no tiene por qué saber derecho, pero tiene que tener algún asesor letrado que le diga que no puede haber ruptura unilateral de los contratos cuando hay ejecución y cuando las partes han cumplido. Esto debe saberse como mínimo, pero además hace a la responsabilidad y a la seriedad del Estado. Uno puede cambiar de esposa, uno puede cansarse del auto, uno puede devolver la ropa que le quedó chica, pero uno no puede andar devolviendo contratos y concesiones como si fueran pares de zapatos. Esto es poco serio. Esto es poco serio. Es poco serio, y por sobre todas las cosas,
es profundamente injusto con el resto del país. Profundamente injusto con el resto del país. Profundamente injusto. Por eso, un país federal necesita ser federal en serio. Tenemos que reformular políticas para que parte de lo que está depositado en los lugares y en los bolsones de la sociedad o de la geografía más rico puedan ser invertidos en los sectores más vulnerables, en los que todavía no tienen lo que tienen que tener. Quería decir esto porque era muy importante y porque realmente ayer yo no podía creer. Miren, le digo sinceramente, es una cosa que no me cabe en la cabeza, porque estoy en la función pública desde el año 87, en que él fue intendente, yo lo acompañaba como asesora, luego fui diputada, luego fui senadora nacional, diputada, presidenta, bueno, vi de todo. Estuve sentada ahí, vi gobernantes de toda clase y laya, en mi provincia, en las provincias, en todo, pero yo nunca vi que alguien por una conferencia de prensa le tire a otro la cabeza lo que había firmado 90 días antes y de los cuales no habíamos recibido notificación de ninguna naturaleza ni queja de ninguna naturaleza, solamente aumento de tarifa y cobro del subsidio que está depositado rigurosamente como corresponde. Por eso realmente me encuentro muy sorprendida, muy sorprendida. Queremos ver el tema de desarrollo social también, cómo ha cambiado la asignación de recursos. En el año 2002, el crédito para cuestiones sociales era apenas de 1.436 millones de pesos. Hoy alcanza a más de 20.000 millones de pesos, 1.307% de presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social estoy hablando. Estoy hablando no de la política del ANSES, no estoy hablando de la política del PAMI, no estoy hablando de la política de educación, estoy hablando estrictamente de lo que es la política que desarrolla el Ministerio de Asuntos Sociales a través de haber generado 1.181.000 puestos de trabajo directos por emprendedores, cooperativas y mutuales, 210.000 microcréditos para microemprendedores y 500.000 monotributistas sociales. Y el tema también de Argentina Trabaja, en el que, como ustedes saben, hemos decidido reformularlo, mejorarlo y aumentarle el ingreso casi en un 46% a los trabajadores de Argentina Trabaja, a los cooperativistas, con la modalidad de presentismo, con la modalidad de presentismo y con la modalidad de productividad, porque estamos convencidos, además, que se debe acabar con el nombre de beneficiario. Beneficiario es la persona que alguien le tira algo, le da algo, casi de beneficencia, me hace acordar. Nosotros hablamos de titulares de derechos y hablamos de titulares de obligaciones. Por eso cada cooperativista tiene su tarjeta, no depende de nadie. Por eso cada cooperativista tiene su aporte, que lo hace el propio Estado. Por eso cada cooperativista, además de esos 1.750 pesos, cobra su asignación universal por hijo desde la ANSES también. Y hablando de ANSES, una de las transformaciones más importantes que hemos tenido y que ha significado la inclusión de millones de personas que no podían acceder al beneficio jubilatorio y que nos coloca a la República Argentina en el lugar de mayor cobertura previsional de todo el continente americano. 95% de las personas en condiciones de jubilarse hoy cuenta con un haber jubilatorio. Un haber jubilatorio, esto creció en términos de adultos mayores en 30 puntos porcentuales, pasamos del 66 al 95. De estos nuevos jubilados, el 75 son mujeres. ¿Por qué?
porque son las más explotadas y siguen siendo aún las más explotadas, no solamente en la República Argentina, sino también en el mundo laboral, en el mundo del trabajo. Son mucho menos consideradas que los hombres. Los aumentos a los jubilados. Los primeros aumentos que fueron por la decisión política del gobierno, que llegaron en total con los de la ley a 23 aumentos y que han permitido salir de un haber mínimo de 150 pesos a un haber de 1.687 pesos, 1.025%. En un país durante más de una década no le aumentaba, y más también, no le aumentaba un peso a sus jubilados. El haber medio pasó de 366 a 2.614, aumentando un 614%, donde también se observa por esta diferencia el impacto redistributivo que significa haber aumentado más a los de la mínima, que además constituyen la mayoría absoluta. Creo que el 80% de nuestros jubilados y pensionados perciben la mínima. Los aumentos de la ley que aprobó después de arduas discusiones este Parlamento, donde decían algunos, bueno, tenían razón a pensarlo por ahí, qué sé yo, no acuso a nadie, donde decían que con la fórmula nuestra los jubilados no iban a cobrar nada, que era mejor la jubilación. Inclusive compañeros, me tocó hablar con dirigentes gremiales, compañeros, que decían no estaban de acuerdo, y les expliqué 1, 2, 3, 4 veces, bueno, algunos entendieron y algunos otros compañeros siguieron sin entender y siguieron diciendo que era mejor la otra fórmula que proponían. Los aumentos han sido en el año 2009, obviamente el año de la crisis, donde se creció al 0,9% y por lo tanto la recaudación tributaria, de la cual está formada en parte la fórmula, fue sin embargo casi del 20%, 19,9%, en donde el mundo se caía a pedazos. En el año 2010 fue del 26,50% y el año pasado fue del 37,06%. 23 aumentos consecutivos para los jubilados y la asignación universal por hijo, que ha crecido del 2006 un 119%. Hoy tenemos niñas y niños cubiertos por asignaciones familiares contributivas o por la asignación universal por hijo, 7.093.000, lo cual significa, en contribución al PBI, entre la asignación que les anuncié en el mensaje pasado, asignación por embarazo para protección social, que hoy alcanza a 68.580 madres que están cubiertas por esto. Y tenemos que entonces el gasto previsional, que en el 2003 representaba el 4,14% del PBI, con la ley de movilidad se fue al 5,39 y luego al 6,55, y con la asignación universal por hijo al 10% del PBI, gracias a poder haber recuperado la administración de los fondos de pensión. Si tomamos todo el gasto público social consolidado, hoy tenemos un 30% de inversión. Yo acá pusieron gasto social, pero a mí no me gusta gasto social. No hay gasto social, hay inversión social. Y a pesar de la crisis financiera, a pesar de esta